primer que tenim que fer crec que sempre és donar-li gràcies de nou a la cooperativa elèctrica, que sempre es presta el seu suport quan ho necessitem i que té un compromís incrementable en els actes de participatius i de millora del barri. Especialment a Xavi, que sempre tenim ahí esclavissat, perquè sempre hem esclavissat literalment. I bueno, de totes formes, gràcies per estar sempre. Bueno, concluïm aquest cicle de xerrades. Postdata. Per el moment, amb Francisco Vallès, que és enginyer, professor, investigador, un professional de primer nivell i una gran persona per prestar-se a vindre així, a que li robem el temps, un poc del seu temps, per almenys, per a que tornem a casa en les idees, o per almenys un poc més clares, o per almenys amb més idea per a treure unes conclusions millors. Començarem el cicle amb un catedràtic de geografia, que era el doctor Joaquín Farinós, que és fill del barri i expert en ordenació i polítiques territorials, que es mostra que cuidar del territori és cuidar de les nostres, de nosaltres, i que aquest és un dret que permet aplicar uns altres drets. Seguirem en la següent jornada, que serà divendres, seguirem amb Maradona Espitals, catedràtica de Geografia Humana, i en Ivan Portuguès, que és doctor de Geografia Física. Tots dos de la Universitat de València, que es diu que necessitem conèixer el territori que habitem mitjançant l'educació, la prevenció i l'organització social, per prendre les decisions adequades i per fer més i millor incidència política. Avui contem la presència d'un veí bunyolero, que m'ha dit que és de Bunyol, una gran terra. És enginyer de camins, canals i ponts, doctor d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. I té un màster en investigació matemàtica per les Universitats de València i per la Politècnica de València. És professor d'Enginyeria Hidràulica especialitzat en Enginyeria de rius i hidràulica fluvial. Responsable del Laboratori d'Hidràulica i Obres Hidràuliques i investigador de l'Institut d'Enginyeria d'Aigua i Medi Ambient en la Universitat Politècnica de València. És també responsable del grup de la Universitat Politècnica de València que es trata en la xarxa de laboratoris d'hidràulica d'Espanya. Actualment imparteix classes de grau d'Enginyeria Civil, doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Civil, i en els màsters d'Enginyeria de Camins, Canals, Ports i d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient. Ha dirigit importants nombres de projectes i treballs finals de carrera i graus en tota la universitat. Com a investigador ha participat en projectes tant nacionals com internacionals, sent l'investigador principal en molts d'ells. Ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals de reconegut prestigi. Congressos nacionals i internacionals, així com llibres i capítols de llibres, ha dirigit diverses tesis doctorals i en l'actualitat és avaluador de l'Agència Estatal d'Investigació. I el meu rato castellà a fer-nos companyia. Encara li queda temps per a vindre a fer-nos companyia. Des del punt de vista professional, és especialista en disseny i modelatge hidràulic matemàtic física reduïda, de grans preses i canalitzacions, així com en l'estudi de la inundabilitat. Ha participat en projectes i obres per al Ministeri de Foment i de Medi Ambient, la Conselleria d'Infraestructures i Transports i diversos ajuntaments, com el de València o d'Alacant, a més de treballar directe amb moltes empreses del sector. Posseeix experiència prèvia en obra i en empresa consultora. Amb més de 25 anys com a projectista, és autor i coautor de més de 70 treballs i projectes professionals i d'investigació. Vos dic sense més en Francisco José Vallès Morán. Si se me escucha bien el micro, pues prefiero estar de pie y así vemos la pantalla y me dirijo a vosotros. Bien, gracias por la... Si prefieres ahí delante. ¿Esto es tuyo? Sí, no, aquí está. Gracias. Vale, voy a contar cómo empezó todo esto en mi caso y
bueno, voy a dar la información que el modelo hidráulico, pues, digamos, da como resultado de lo que ha pasado. Y hay una segunda parte de la presentación en la que planteo alguna medida posible, como ideas, y luego pues, me pondré a vuestra disposición por si queréis hacer algún tipo de pregunta, no hay ningún problema, en la medida que pueda pues la contestaré. Bien, todo esto empezó, se lo comentaba Eloy, porque yo soy vecino de Buñol, vivo en Buñol, y bueno, lo que ha pasado en otros pueblos de la zona afectados por la Dana hubiera sido noticia de primera página en muchos periódicos y medios, pero claro, no lo ha sido porque lo que ha pasado en esta zona es tan sumamente gordo y catastrófico que ha digamos, colapsado o tapado el resto, ¿no? En Buñol, el río Buñol desbordó y dejó fuera de servicio 4 puentes, uno lo hizo desaparecer casi por completo, dos lo dejó temblando y el tercero fuera de servicio. Hubieron bastantes daños materiales, pero no fallecidos afortunadamente. Digo esto porque nos quedamos incomunicados, tanto sin electricidad, sin datos y sin nada, como por carretera. Uno de los barrancos que nacen en la Sierra de Buñol es uno de los que da lugar al Barranco del Pollo, es el Barranco del Gallo, y ese cortó la A3 entre Buñol y Chiva, y luego por el interior el río Buñol cortó también la CV que nos conecta con la Hoya, de manera que ni por la A3 podíamos llegar a Valencia, ni por la carretera del interior podíamos, vía Turigo de Yeta, llegar también. Pero quedamos incomunicados. Recuperamos la luz y los datos casi 2 días después y a pesar de que yo iba siguiendo un poco lo que iba a pasar el día de antes, sobre todo el fin de semana y el día de antes y la mañana del 29, pues uno no toma de verdad conciencia de lo que ha ocurrido hasta que se conecta de nuevo a la realidad 2 días después y ve la magnitud de lo sucedido. En ese momento el número de fallecidos se contaba en 168, creo recordar, todavía no éramos conscientes del número total, había muchos desaparecidos, tanto que al día siguiente, viernes, se publica una noticia en un medio de comunicación y hablaba de unos 1.200 desaparecidos. Eso no era cierto, la verdad es que se confundió el número de llamadas al 112 con el número real de desaparecidos y bueno, está claro que un mismo familiar puede llamar 15 veces por su ser querido y varios familiares también por el mismo, eso disparó ese número. Al día siguiente ya se constató el número real de denuncias, eran 78 en aquel momento, pero seguía siendo mucha gente. Entonces yo, bueno, pues intenté poner mi granito de arena, ya digo, desde la incomunicación, estaba en una lista de voluntarios de la universidad, en la lista de ingenieros del colegio de ingenieros, pero no podía salir de allí, entonces no podía hacer mucho. Y a la vista de ese número tan grande de desaparecidos, pues se me ocurrió hacer lo que solemos hacer nosotros para diagnosticar cómo está una zona frente a la peligrosidad de inundación y poder a partir de ahí proyectar medidas que minimicen el impacto, digamos, de este tipo de fenómenos, pues montar un modelo hidráulico. Un modelo hidráulico son modelos matemáticos que intentan reproducir o anticiparse en otras ocasiones lo ocurrido, ¿no? Con la idea, como dice aquí en el título, la charla tiene como 2 partes. Esta primera, donde os voy a mostrar el modelo hidráulico y sus resultados, y una segunda en la que hablaremos de posibles actuaciones. El objetivo era este, y el modelo hidráulico, los modelos hidráulicos que hacemos dan como resultado pues, la extensión de la mancha de inundación en el territorio, las alturas de agua, con qué velocidad llega la avenida, qué caudales tenemos en cada sitio, para a partir de ahí pues, diseñar pues, obras, por ejemplo, de encauzamiento u otro tipo de obras o otro tipo de medidas no estructurales. Es decir, el conjunto de medidas tiene que salir del diagnóstico de la zona, de la peligrosidad frente a inundaciones de la zona en base a estudios de este estilo. Pero mi objetivo no era en ese momento hacer un modelo, digamos, con una precisión que fuera capaz de reconstruir lo sucedido, porque no había tiempo. Es un modelo de estas características, lleva mucho trabajo detrás y yo no tenía tiempo, porque en esos días también se publica que a la semana, justo a la semana, yo estaba montando todo esto, a la semana del 29, o sea, el martes de la semana siguiente, apareció una mujer todavía con vida en una pila de coches de aquí, de la zona central. Entonces, yo lo que quería era tener una herramienta que fuera capaz de arrojar luz sobre posibles
localizaciones de desaparecidos cuanto antes. Entonces, los resultados habituales de altura de agua, de velocidad, etcétera, no sirven para este objetivo, porque ¿qué le vas a decir a los cuerpos de emergencia? Que busquen donde haya, o sea, en toda la mancha de inundación no tiene sentido, entonces había que un poco afinar. Puse el ordenador a trabajar, lo que tenía en casa era este ordenador, lo puse a trabajar con la idea de, bueno, que vaya calculando, monto el modelo con lo que tengo y que vaya calculando, y mientras tanto voy viendo qué se me puede ocurrir o qué se me ocurre para configurar esa metodología, esa herramienta que sea capaz de ayudar, de arrojar cierta luz a la hora de buscar desaparecidos. Pues no os tengo que decir dónde estamos. El modelo abarca toda la zona desde el cruce del Barranco del Pollo con la A3, está aquí en la esquina superior izquierda, hasta la desembocadura junto al Pancar de la Pica en el lago de la Lucera. Toda esa extensión cubre el modelo, y como digo, hasta aquí, y esto es más del Chuche, Torrente, Picaña, Paiporta. Aquí estamos ahora mismo nosotros, en Castellar Liberal, etc., ¿no? Es una extensión muy grande, y con los datos que cuento, ese fin de semana de la propia semana de la DANAS, es pues la publicación de las lluvias, tanto de AEMET como de ABAMET, que me sirven para hacer determinadas hipótesis a la hora del modelo. Hay que alimentarlo con caudales, con lluvias, con inputs, para que luego estos modelos lo que hacen es hacer discurrir esos caudales por el territorio y ver cómo se comporta, y si se desborda o no se desborda, dónde se desborda, cuándo se desborda, con qué alturas de agua, etc. Bueno, pues analicé los datos de AEMET, ABAMET, datos públicos. El modelo empieza donde empieza, que es este sitio, el cruce del Pollo con la A3, porque ahí estaba la estación de aforo de Ribarroja, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta es la curva de caudales con el tiempo registrada, horaria. Esta fue la primera onda de avenida de la mañana del 29, sobre las 12, con un caudal próximo a los 300. Y el máximo registrado fue este, 2.282,9, redondeando 2.283 a las 18:55 de ese día 29. Con ese valor lancé el modelo por primera vez. Luego la Confederación estimó ahí que ese fue el máximo registrado, pero que siguió subiendo y que podemos estar hablando ahí de 2.800. Hay varias hipótesis en el modelo, 1, 2, 3, hasta 7. De manera que he ido mejorando el modelo como herramienta en este periodo de tiempo, y con estos datos de caudal, los anteriores de lluvia, el soporte del terreno, el soporte topográfico viene del Instituto Cartográfico Valenciano. Esta es toda la malla de cálculo que hay. En todos esos elementos se calculan y se resuelven unas ecuaciones que son muy complicadas. Hay 415.000 celdas de cálculo, la extensión total es unos 166 kilómetros cuadrados. Como digo, el MDT, el modelo de elevación digital, eso que ven ahí es el terreno en relieve. Los colores indican diferentes alturas, pues es del cartográfico valenciano, de manera que con toda la información es pública, gratuita y disponible en internet, la lluvia, los caudales y el terreno. Pues monto el modelo hidráulico, para el que voy a utilizar una herramienta informática que también es libre, es de libre distribución, es el Cuerpo de Ingenieros estadounidense, es como el estándar a nivel mundial en este tipo de estudios. Y bueno, pues alimento el Barranco del Pollo en cabecera con lo registrado en la estación de aforos y con la punta modificada después, el sistema Pozalel-Saleta por el norte, que es el responsable de la inundación de Bonaire, por ejemplo, y junto al Pollo pues se contempla también sus dos principales afluentes, el Barranco del Gallego y el Orteta. La confluencia del Orteta con el Pollo es este punto. Y esta es pues, toda el área de esto. La simulación de la dinámica de la avenida sería esta. En la esquina superior derecha aparece la cronología real de ese día, porque como los datos de caudal, el hidrograma, que es la evolución del caudal con el tiempo de la Confederación, está tomado en tiempo real, pues ese día y esas horas son reales. De manera que empieza el evento en la simulación a las 9:50 del día 29, la interrumpiré, pero el modelo acaba a las 12 del día 30. Presenta resultados cada 10 minutos, y para que nos situemos, esta línea negra indica
sería como este es el pollo, como la sección de entrada a Picaña. Esto sería salida de Picaña, entrada a Paiporta. Aquí estaríamos nosotros. Y esto es, aquí está el pollo, al norte Massanassa y al sur Catarrón, para que nos situemos. Van a ir apareciendo pues cada 10 minutos la secuencia de la inundación que da el modelo hidráulico como resultado. Este es uno de los resultados que nos ofrece la evolución de la mancha de inundación. En toda esta zona todavía no se ha producido el desbordamiento, esto es el Pla de Guara y está desbordando, y en los arrozales de la albufera pues también. Y aquí ya, pues, a partir de las 6:30, desastre. Luego acabaremos la presentación, la última, verán la imagen de cómo estaba la zona un minuto antes de recibir el mensaje del DSA, a las 8:10 de la tarde. Bien, ese es el resultado típico de un modelo hidráulico de estas características. Esta es la mancha máxima de la inundación en una de las hipótesis del modelo que funciona bien, ya con las situaciones completas. Aquí hay mucho detrás. Las primeras simulaciones el ordenador estaba de los 18 horas calculando hasta que tenía el primer resultado, luego había que retirar cosas, etc. Y aunque el modelo, como os comento, no nace con la idea de reproducir de verdad o de una manera muy precisa lo que ha ocurrido, sino con la idea de encontrar una herramienta que permita ayudar a los cuerpos de emergencia a buscar desaparecidos, pues la verdad es que se ha comportado, o que el resultado es bastante fiable, y lo he ido chequeando pues a medida que he ido visitando la zona. Una de las primeras visitas fue con los compañeros de Apunt, luego pues he ido yo a ver cosas, a tomar datos, y al final pues es bastante fiable a escala, digamos, territorial. No es un modelo fiable para meterte dentro del casco urbano nuestro, por ejemplo, o en Picaña o tal, a nivel de calle, pero sí a nivel de extensión territorial es lo suficientemente fiable. Y se ha chequeado en un montón de sitios. Por ejemplo, este es el Bonaire, uno de los sitios más complicados, y estas líneas negras son la imagen de la delimitación, o sea, la delimitación a partir de la imagen de satélite. Vemos como por el sur está bastante clavado, por el noreste también, y aquí, pues que se moja un poco fuera de la línea, pues aquí las alturas de agua son de unos pocos centímetros. Probablemente cuando la imagen de satélite se restituyó, eso ya se había infiltrado, o sea que bastante bien. En Picaña, por ejemplo, esta es la calle del Sol, que hay un mirador, pues si conocéis la zona, pues visitando la zona y con vecinos que viven aquí, pues me decían 1,70 la altura de agua sobre la calle, al principio de la calle del Sol. Más abajo, esta es la pasarela que vimos todos en uno de los primeros vídeos, cómo se la llevaba como si fuese de papel, pues hay unos 2 metros en la calle, el modelo da 1,99. He chequeado más sitios, en la calle de la Almasereta, que es la que sigue a continuación después de este puente y que se deprime, o sea, baja la rasante, pues ahí todavía se puede ver, hay una casa que tiene una línea roja que pone 4,75 metros de altura sobre la calle. O sea, estás en el primer piso y el agua te puede llegar al cuello, fuera ya del cauce. Entonces ahí el modelo da 4,75. Luego el contorno está bien, se ve en varios sitios, los niveles de agua en Picaña están bien. En la confluencia del Orteta con el Pollo, aquí, un compañero de la Universidad Politécnica también, de la Escuela de Cartografía y Geodesia, que con su equipo de investigación y un montón de voluntarios han tomado datos en toda la zona después de la Dana, tomando coordenadas y alturas de agua en un montón de sitios. Pues aquí en este punto, en Torrente, aguas abajo de la confluencia, han tomado alturas de agua reales de 15 metros de altura, 15,2, 15,3 metros de altura. Imaginaos lo que es eso. Es un edificio de 5 plantas, todo de agua. Y el modelo dice que avanzaba a una velocidad entre 8 y 6 metros por segundo y casi 30 kilómetros por hora. Desde este punto hasta Picaña en 40 minutos se plantaba semejante oro. Y no tenía que abrirse ninguna compuerta ni pasar nada, es decir, eso era natural. O sea, eso es porque este tipo de cuencas mediterráneas son cuencas pequeñas, áridas, con cauces secos, de gran pendiente, y estamos en una zona donde se produce el fenómeno de la gota fría, la Dana, como la denominamos hoy. Entonces, un episodio tormentoso de mucha intensidad en una cuenca de respuesta rápida, como son nuestras cuencas, esos son bombas de hidrógeno. Y lo es el Pollo, lo es el Carraiset y lo son algunos otros. Bien, pues aquí el modelo da 15,14,
y la medida real son 15,20, o sea que el modelo está funcionando muy bien. Ajustarse en un edificio de 5 plantas a menos de un palmo es una precisión más que aceptable. Pero es más, al final, en esta zona, en la zona de Massanassa, Catarroja, si han oído también a la alcaldesa de Catarroja decirlo, lo ha dicho muchas veces en medios, y mi jefe de policía local, el día 29 a las 6:30, me llama y me dice: el pollo está a punto de salirse en el casco urbano, y apenas 10 minutos más tarde empieza la inundación del casco urbano. Esta es la imagen, la instantánea del modelo a las 18:30, y apenas 10 minutos más tarde, 18:40, ya empieza el desbordamiento en la zona de Massanassa, Catarroja. O sea, también está reproduciendo bien la evolución temporal del modelo. Luego el modelo es lo suficientemente fiable como para decir a partir de él, a escala territorial, lo que ha pasado. Dentro de la trama urbana no, pero a escala territorial sí. Lo que estaba ya cartografiado, o sea, es también disponible, público, y que la gente no usa mucho, pero que está a disposición de todo el mundo, es del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Ahí pues estos planos de estos mapas de peligrosidad de inundación para diferentes periodos de retorno, que es un concepto que habitualmente se maneja. Y esta era la mancha de inundación para la zona de donde empieza el modelo, cruce con la Torre del Pollo, el Pla de Quart, entrada a Picaña, entrada a Paiporta, con la mancha de 500 años, con la inundación para periodo de retorno 500 años. Lo del periodo de retorno es un concepto que sale mucho en los periódicos y que a veces no se interpreta bien, y es un concepto que es un concepto probabilístico, está asociado a una probabilidad. No quiere decir que cada 500 años nos llegue una de este tamaño, sino que lo que quiere decir periodo de retorno 500 años es un caudal de periodo de retorno 500 años sería un caudal que en media se verá superado una vez cada 500 años, en media. Pero en 1000 años pueden venir 2 de esos en los primeros 100 y luego no volverá a venir ninguno más en los 1000 restantes. En media ha venido uno cada 500, pero pueden estar seguidos. O sea, ¿puede venir otra dana mañana? Sí. ¿Es probable? No, pero podría pasar, ¿vale? Y está asociado a una probabilidad de ocurrencia, que es muy pequeña, pero como hemos visto no es cero, ¿vale? Bueno, pues esta era la cartografía de 500, que está disponible, que se puede consultar y que obviamente habrá que revisar. Y lo que ha pasado es esto. O sea, la mancha azul clarita es la de la dana, y esa mancha azul oscura era la que estaba prevista, o sea, la inundación prevista para 500. Insisto en esto porque luego en las medidas comentaré cosas, por ejemplo, con este mapa de 500 años, pues Picaña está en seco prácticamente todo, y con la dana, pues Picaña ha sido una más de las que se ha inundado, con alturas de agua sobre la calle de 4,75 metros, 2 plantas. ¿Vale? Bien, una vez los resultados habituales de un modelo hidráulico estuvieron ya disponibles, una vez ya acabó de calcular y ya me creía lo que estaba saliendo, pues la idea fue trasladar un concepto que utilizamos en el transporte de sedimentos en los ríos, lo que nos sirve para evaluar si en el río hay erosión y se transportan los sedimentos o no, pues se me ocurrió utilizar ese concepto de la potencia hidráulica para evaluar el agua que se salía del cauce, el agua que se había salido del pollo. Y eso me permite ver cómo el pollo este es el pollo y el Orteta, el cauce del pollo es este, pero estos son como 3 grandes brazos de flujo desbordado. Uno por el norte, este es el cauce nuevo del pollo, uno por el norte, uno por el centro y otro por el sur. Esos colores rojizos indican mucha capacidad de hacer daño, mucho poder destructivo de la corriente. Eso sirve, por ejemplo, ahora para evaluar las zonas que se han sufrido, pero mi idea era pues solapar esas corrientes desbordadas con mucha capacidad de arrastre. Ahí utilicé la potencia hidráulica como un indicador de su capacidad de arrastrar, y lo que luego valoré son valores límite, umbrales, por debajo de los cuales esa corriente que había sido capaz de arrastrarlo todo, llegaba un momento que perdía fuerza y lo que llevaba arrastrando lo depositaba. Y siguiendo esas corrientes, solapándola con las trayectorias del movimiento del agua, pues al final era cuestión de seguir esos brazos ahora morados aquí, para, casándolos, solapándolos con esas líneas trayectorias del agua, ver dónde esos colores más violetas se transformaban en colores más fríos, azules, que era donde ya esa potencia había caído y donde ya no, se supone que ya no podía seguir arrastrando y por tanto ahí depositaba.
A partir de eso saqué un mapa binario, blanco es por debajo del umbral, negro por encima, o sea, negro arrastra, blanco deposita, y solapando eso con las trayectorias del flujo, pues por ejemplo, esto era muy obvio, que por aquí había una corriente de mucha intensidad, de mucha energía, que aquí se disipaba. Pues esa era una parcela, por ejemplo, de potencial localización de víctimas, porque ahí le había llegado un brazo de los potentes y ahí su energía había caído. Pues ahí había que estudiar, ¿no? Y entonces lo que hice a partir de ese momento fue delimitar parcelas como estas, y además el modelo era bastante potente porque, por ejemplo, esto es la entrada de Paiporta. Si algo ha sido arrastrado, un vehículo o de la margen izquierda en Paiporta, pues hay que buscar siguiendo esta corriente en los arrozales ya de la albufera. Pero si ha sido arrastrado por la corriente de la margen derecha, pues hay que venir a buscarlo al polígono industrial del sur de Catarroja, ¿no? Y esas parcelas son las que yo fui delimitando y puse a disposición de los cuerpos de emergencia para la búsqueda de desaparecidos. Generaba ficheros muy sencillos con un perímetro, georreferencia, para que con un doble clic supieran dónde estaba, polígono industrial de Catarroja, y en esta zona, pues vamos acá. Estuvo a disposición de los cuerpos de emergencia el jueves de la semana siguiente a la Dana. Me costó mucho que me hicieran caso, convencerle de que no era un tarao que pasaba por ahí y que me hicieran caso. Me hicieron caso y luego empezaron a usarlo, y luego hubo un momento en el que se judicializó en la búsqueda de desaparecidos y cortaron la información conmigo. Yo me estaba desesperado porque decía, coño, si ya ha sido útil, si ya había sido útil, ¿por qué de repente entienden que el hecho de judicializarlo implica que no compartan la información que han compartido hasta este momento? ¿Qué pasa? Si somos del mismo equipo, si yo lo que quiero es ayudar. No. Y entonces, como dejaron de hacerme caso, pues hablé con el gabinete de prensa de la universidad, hicimos una nota de prensa que se publicó en casi 30 periódicos. Entonces fue la Guardia Civil, que era la que desde ese momento que se judicializó, la que llevaba en la búsqueda, la que se puso en contacto conmigo, un capitán de la Guardia Civil. Cuando yo le dije que yo ya había estado ofreciendo eso, que había estado trabajando con ellos, y claro, el hombre poco menos que alucinaba. Al final me hicieron caso de nuevo y todavía seguimos trabajando porque quedan 3 personas desaparecidas. Y esto que hice para el pollo lo repliqué para el Turia y para el Magro, porque ahora quedan 3 y una de cada sitio. Bien, esto nos permite también saber pues, lo que ha ocurrido y las consecuencias de la catástrofe a nivel de muertes y desaparecidos, que es, por supuesto, lo más grave, y también a nivel de daños, y a partir de ahí pues, plantear posibles medidas que puedan minimizar el impacto de este tipo de catástrofes. Y bueno, pues estas medidas, lo que quiera que podamos plantear, requiere conocer bien lo que tenemos entre manos, conocer bien el sistema físico de la cuenca de la Rambla del Poyo y sus afluentes, conocerla desde el punto de vista geomorfológico, y aquí ya se habrá comentado por compañeros que han venido antes, ¿no? de geografía física, este tipo de cosas. Estamos en una zona muy compleja morfológicamente hablando, llena de paleocauces, conos aluviales, etcétera, y también el funcionamiento hidráulico es complejo en coherencia con eso, obviamente, el conocimiento del sistema desde el punto de vista morfológico e hidráulico, y obviamente teniendo en cuenta en este caso el fenómeno ha ocurrido por los daños causados. Con todo eso, y no a tonta y a loca improvisando parches, pues hay que buscar una solución integral, teniendo en cuenta que no vamos a resolver el problema del todo. La solución integral es gestionar este tipo de fenómenos, gestionar las inundaciones, convivir con ellas y plantear medidas de tipo estructural, que serían obras, pero no son las únicas ni son infalibles. Hay que complementarlas con medidas no estructurales, con educación de la gente, que sepamos dónde vivimos, qué tenemos que hacer, que hagamos caso a las cartografías de peligros e inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, no solo un encauzamiento y ya está, porque ese encauzamiento puede llegar un día en el que falle o se vea superado, ¿vale? Actuaciones como ejemplos. Bueno, pues esta es la zona, aquí empezaba el modelo. Esto era el Pla de Cuart. Esta es la A3, esta es el bypass, la A7, y esto es el AVE. Pues toda esta zona es una zona, se llama el Pla de Cuart, es una zona llana, un poquito deprimida incluso, que ha actuado como una zona de laminación natural. Esta es la mancha de agua, estas son esos brazos de potencia hidráulica muy potente, y solapando una cosa con otra, vemos cómo aparece dibujado ahí como las venas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que el cauce del Poyo está bien definido hasta aquí.
Aquí se le obliga de manera artificial a hacer un doble giro a 90 grados, el agua hace poco caso, tira por el medio y luego vuelve a coger aquí el cauce. Entonces toda esta zona es una zona de flujo desbordado. Si se hiciera ahí, se planteara una zona de laminación, es decir, esos son naranjos con muy poco valor, digamos, agrícola, porque el terreno, el sustrato es malo, porque son acarreos del barranco, o sea, son gravas mayoritariamente, entonces es un naranjo muy pobre. Se podría utilizar, por supuesto, probablemente reponiendo luego, si es posible, esos naranjos, pero se podría modificar la orografía de toda esa zona, deprimiéndola un poco más, para que actuara como un gran pulmón, como una gran balsa de laminación, sin necesidad de tener que hacer ninguna presa. Entonces, si eso lo deprimimos, luego si da lugar, la grava se puede utilizar como material de construcción y los naranjos se pueden replantar, y a los agricultores devolverles su tierra, y luego cada vez que, o sea, con la compensación que haya lugar, pues generamos una gran zona de laminación que puede llegar a tener un volumen que le reste capacidad de hacer daño a la avenida. El volumen del caudal del pollo ahí en la zona, como el área de esa curva que os enseñaba antes de la Confederación, es de unos 75 hectómetros cúbicos, 75 millones de metros cúbicos de agua, 75.000 millones de litros, una barbaridad. Pues en esta balsa pues se podrían llegar a almacenar unos 30, que es casi la mitad, ¿no? 40%. Entonces le restaría mucho poder, porque laminar es lo que hacen las presas y los embalses, actúan como un gran pulmón, se tragan lo que le entra por cola, se van llenando y de manera diferida en el tiempo van soltando un caudal más tarde y más pequeño, que es lo que hizo Forata en el mar. Forata actuó muy bien, no llegó a rebasar, menos mal, y entonces una presa, mientras no se caiga, funciona laminando la avenida y tiene un beneficio muy grande aguas abajo. Lo que hizo Forata fue, le entraban 2.000, se llenó prácticamente en ese día, en la tarde de ese día se llenó, pero soltó solo 1.000 y lo soltó horas más tarde. Esas horas, lo sabemos aquí, si se hubieran tenido horas, la película hubiera sido otra. Si con horas hubieran avisado, la película hubiera sido otra. Pues una presa con su embalse da horas de margen de maniobra y rebajó la punta a la mitad. De los 2.000 y algo que entraban, solo salieron 1.000. Entonces, un efecto parecido podría hacer una zona de laminación, donde habrían daños materiales, pero se salvarían vidas. Zona de laminación ahí. Insisto en esto porque una de las medidas que había propuestas en un proyecto era justo lo contrario. Entonces yo creo que ahora todos estamos pensando en generar grandes zonas de laminación. Esta es la imagen que se acabó publicando en el Levante, de lo que se llama antes del modelo, de los brazos desbordados con gran energía. Aquí le pusimos etiquetas para identificar los pueblos por parte del lector. Por ejemplo, esta de aquí, la central, es una de las 3 grandes corrientes de flujo desbordado con energía suficiente para hacer muchísimo daño. Pues aquí está el barrio de Orba de Alfafar, que es uno de los más dañados en este episodio, y es coherente con esa corriente del modelo. Bien, pues esos daños hay que tenerlos en cuenta a la hora de preguntar. Si solapamos la información que nuestros compañeros de geomorfología nos dan, los geógrafos físicos, por ejemplo, y estas líneas negras son de una compañera de la Universidad de Valencia, de Paquita Segura, pues vemos también cómo hay una coherencia muy grande entre estas líneas negras, que son lo que llamamos paleocauces, son los antiguos cauces por donde antaño circulaba el agua, cuando no estaba todo urbanizado. Pues aquí tenemos una red de paleocauces que es bastante coherente con esas 3 grandes corrientes de flujos desbordados. Entonces, como alternativa al enchufe del pollo al Turia, esa vía verde que está prevista, yo propondría pues cauces de derivación y parques inundables en coherencia con esta estructura de paleocauces y con estas grandes corrientes de flujo desbordado. Por ejemplo, pues desde aguas abajo de Torrent, lo digo porque el libro es esta y es esta, pero claro, atraviesa toda la zona ya urbanizada, no vas a llevarte a Masanasa o a Alfafar del sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, conectando con esta otra, pues desde aguas abajo de Torrente y aguas arriba de Picraña, conectando por aquí, por esta zona, con este brazo y con estos paleocauces, conectados por aquí, podemos salir a los arrozales y podemos tener ahí un cauce de derivación que sacara parte del caudal del pollo que atraviesa toda la zona cero por fuera, por una zona de huerta, con cierto impacto, pero sobre todo sin
digamos, sacando mucho caudal, y se podría a lo mejor plantear un cauce de unos 1000. Tengamos en cuenta que desde Paiporta hacia la Albufera, el encauzamiento que hay tiene una capacidad de 800, solo le caben 800. Pues este cauce que fuera por aquí podría llevarse hasta 1000, que no está nada mal, y ser un complemento de la vía verde del Pollo a Alturia o alternativo junto con la balsa de laminación. Aquí soluciones hay. Lo que hay que hacer es hacerlas con la cuenca, con el río y no en su contra. Y hacerlas con implica pues tener en cuenta pues toda esta complejidad morfológica y cómo se comportan los flujos desbordados. Y, digamos, replicar o reconducir a donde, por otra parte, de manera natural iban esos flujos. No obligar a que hagan giros a 90 grados como nos hemos empeñado muchas veces en hacer. Y os decía antes que recordáis la mancha de inundación del Sistema Nacional para 500, donde Picaña estaba en seco, porque eso me hace comentar lo siguiente. Hay que repensar lo que ya estaba planteado. Esas obras que estaban previstas y que no se llegaron a hacer y que han sido tan arma arrojadiza entre unos políticos y otros, que si es culpa tuya, que si no, que es tuya, etcétera, pues era un proyecto director que contemplaba o que daba lugar a 7 proyectos de construcción independientes y que planteaban un conjunto de medidas. Es un buen punto de partida, pero muchas hay que revisarlas. Y plantea medidas de todo tipo, estructurales, obras y no estructurales. Por ejemplo, restauración hidrológico-forestal en cabecera, la zona de Chiva, Buñol, abancalamientos, replantaciones, todo eso que hace, pues la vegetación retiene parte del agua, retiene parte del suelo, aumenta la infiltración, entonces retrasa la junta, disminuye el caudal, disminuye los arrastres. Uno de los grandes problemas en la zona ha sido la cantidad de sedimentos que han llegado. Pues todo eso se puede hacer con tratamientos de repoblación hidrológico-forestal, sin obra. Y luego contemplamos un montón de cosas. Por ejemplo, en el Pla de Cuart planteaba una vía verde de conexión del Gallego con el Pollo y hacer esto. Pues yo creo que esto hoy día se debe desestimar y dedicar esa zona, como he dicho antes, a una zona de laminación. No conducir el agua para trasladar el problema aguas abajo, sino retener parte de la avenida y laminarla. Entonces yo, del montón de actuaciones que había previstas, que muchas tienen todo el sentido. Por ejemplo, el Pozaret pierde su cauce, por reconducirlo, generar una pequeña balsa y que continúe, es perfecto. Aquí, en lugar de esto, yo haría una gran balsa de laminación. Entonces, este es un buen punto de partida, pero muchas medidas hay que repensarlas. Por ejemplo, esta. Y por ejemplo, esta. La vía verde del Pollo, es decir, el cauce de derivación que le quita caudal al Pollo y se lo mete a Alturia, se lo enchufa a Alturia, por ese valor, ni los caudales del diseño de estas obras son ya, digamos, aceptables, habría que revisarlos, porque el caudal para periodo de retorno 500 años en el Pollo, aquí en la zona, eran 1500, los 800 que se iban por aquí y los 700 que se enchufan a Alturia. Esos 1500 era lo que se tenía como caudal para el diseño, para el proyecto de este conjunto de obras. El modelo hidráulico que os he comentado, aquí en la zona habla de 4.000, no de 1.500, 4.000. Entonces, las obras proyectadas para 1.500 no sirven para 4.000. Entonces, y en cualquier caso, hemos visto que Picaña se ha inundado por completo. Luego ese cauce, si hay que hacer como complemento al que yo indicaba, por ejemplo, si nos hicieran caso, también la vía verde, esa vía verde no puede salir de aguas abajo de Picaña. Tendría que salir entre el Torrente y Picaña, porque si no, Picaña la dejamos sin defender. O sea, con el planteamiento de la época, como para 500 años no se inundaba Picaña, pues tiene sentido sacarlo de aquí. Pero ahora hemos visto que Picaña también se inunda. Luego ese cauce que derivaría parte de las aguas del Pollo no tiene que salir ya cuando Picaña pasa por el huerto, sino por aquí. Tendría que salir mucho antes, si se pretende seguir haciendo. Y en cualquier caso, también hay que revisar la capacidad de Alturia, porque Alturia no se lo traga todo. Alturia tiene la capacidad que tiene, meterle la saleta, que son 100 y poco, pues vale, pero meterle el Pollo, que estaríamos hablando no de 700, si aquí llegan 4.000 y por aquí caben 800, aunque se rediseñe y en lugar de 800 quepan 1.000, nos quedan 3.000. Tenemos que llevar unos 1.000 para acá y a lo mejor 1.000 y pico por el otro, pero hay que llevar 1.000. Entonces, 1.000 para Alturia, tragarse 1.000 más los suyos es mucho tragarse, habría que hacer algo en Alturia. Porque habría que pensar en aumentar la capacidad de Alturia. ¿Cómo? Pues Alturia
En la solución sur, cuando se proyectó en su día, a finales de los 60 del siglo pasado, pues todos conocéis el nuevo cauce, tenía 3 tramos, nace en el azud del repartiment, empieza, luego hay un azud intermedio, eso delimita el tramo 1, luego hay un tramo 2 y el tramo 3 que es junto al que estamos nosotros. El tramo 3 desde aquí hasta aquí, y aquí está. Estáis justo al lado, margen derecha del tramo. Son 11,8 kilómetros, 11.800 metros, divididos en 3 tramos con 3 azudes. El azud de repartiment en cabecera, el azud intermedio y un azud de desembocadura que está sumergido en el mar. Con una sección variable de un ancho en coronación que va de 175 a 200 metros donde nos encontramos. Su capacidad original era 5.000 metros cúbicos por segundo. Pero claro, había 11 puentes en aquel momento. Nosotros desde la universidad hicimos un estudio en el 2018 para revisar la capacidad del nuevo cauce. Porque desde la solución sur hasta el 2018 se hicieron 5 nuevos puentes. Y eso, cada vez que hacemos un nuevo puente y tiene apoyos dentro del cauce, le resta capacidad. Porque cada vez que metemos un pilar de un puente, el espacio que ocupa el pilar no lo puede ocupar el agua, está estrechando la sección y además cuando el agua llega al pilar choca contra el pilar. Entonces ese doble efecto de obstrucción y de estrechamiento es lo que hace que se le reste capacidad, porque el mismo caudal va a ir pasando con una altura más grande cada vez. Entonces si el mismo caudal ocupa una altura mayor, al final se acaba saliendo. Entonces la capacidad, pues hoy día, en el 18 bajó de 5.000 a 4.300. Hoy día, respecto a estos 16 puentes, aún hay alguno más, 1 o 2, mínimo. La pasarela de la solidaridad es 1 y creo que hay otro, no sabría decir cuál es también, pero creo que hay otro. Entonces debemos estar en torno a 4.100. Entonces no podemos pensar en meterle 1.000 cuando si para Anturia ya hacían falta 5.000 y ahora metemos 1.000 del pollo, pues ya, y nos caben 4, pues se sale. Hay que hacerlo. Y ese algo pues tiene solución, o sea, se puede hacer también junto a este estudio donde vimos la disminución de capacidad, planteamos soluciones. Y la solución sería, la idea es esta, hacer un cauce dentro del cauce. Se puede hacer un cauce dentro del cauce compatible con las estructuras que hay, ir sorteándolas, un cauce importante, esa es la idea, el dibujo es este. En el tramo 2 y el tramo 3, dentro del cauce un rebaje, no muy grande en profundidad, pero sí extenso, donde podemos llevar la capacidad de nuevo podemos llevarla al sitio y aumentarla hasta 7.000. Entonces, si se hicieran estas obras dentro del cauce, pues ya no haría falta pensar en una presa en Villa Marchante, como se ha traído muchas veces, digamos, a la actualidad, y podríamos ya, sí, en ese caso, con obras dentro del cauce, pues pensar en esa vía verde del Pollo, pero sacándola de donde toca. Entonces, esta es la idea para aumentar la capacidad que en su día pusimos en conocimiento de la Confederación, que la Confederación bueno, pues ha recuperado y de hecho en nuestro proyecto lo ha mandado al Ministerio para que se estudie y han montado una comisión de trabajo en la que formo parte y he estado con sus compañeros también de la universidad y bueno, la idea es ir haciendo cosas y esto se contempla. Entonces, se pueden hacer cosas. Hay que conocer el sistema en su conjunto, la solución es un mix, es una mezcla de muchas cosas, desde la cabecera hasta aquí, y no solo en el Pollo, sino también en el Turia, porque el Turia no se lo traga, por así decirlo. Y con esta imagen acabo, que es pues, la foto de cómo estaba la situación, según el modelo, pero ya habéis visto que el modelo pues, se comporta bien, a las 8:10, un minuto antes de que llegara el mensaje de BS. Vale. Pues nada, gracias por vuestra atención. Bé, que bé s'entenen les coses quan s'explica de gent, que sí? I cada sorprèn més quan veus que hi ha persones que tenen el poder de fer aquestes coses i ningú mira. Cada sorprèn més.
que voy a hacer una pregunta. Sí, bueno. Yo soy muy ignorante en el tema porque parto de fe. Yo pienso, el río Turia Viejo nos hubiera servido de algo en esta ocasión. A ver, es que aquí se junta un nuevo sur con el viejo que está aquí, y si viene el agua de arriba y recoge el nuevo, el viejo no podría coger. A ver, ya le digo que parto de cero. A ver, para mi ignorancia. Para ver si... partiendo de cero es una muy buena pregunta. Parte de volumen. Sí. Sí, claro, por el volumen. Sí, a ver... ¿O es bonito para pasear ahora simplemente estando yo la se lo obra digo. hecha de antaño? Yo se lo digo siempre a mis alumnos que Valencia tiene 2 cauces, pero ningún río. Una ciudad sin río es una ciudad Ahí vamos. pues mucho más pobre de lo que sería si no tuviera. Pero también les digo que hoy día no hubiéramos hecho seguramente el Plan Sur, el nuevo cauce de Turia, estoy convencido de que no, pero para la época no fue una mala solución. ¿Por qué? Pues porque el Turia es un río mediterráneo de características similares, ¿no? Es decir, de respuesta también no es el Pollo o el Carlisle, que son como Ferraris, pero los caudales del Turia son más importantes. Esas vías rojas de flujo desbordado de potencia grande, donde más potencia tenían en los términos en los que se calcula esa variable física, el valor era de 1000 en el Pollo, en el Turia era 5000 y se mantenía constante, no había zona. Entonces el Turia era un tiro en esta data, pero estamos hablando de 2500 metros cúbicos por segundo vaso. Es decir, en su día esa solución, que hoy día no hubiéramos hecho, estoy convencido por lo que he dicho antes, no fue una mala solución porque no, digamos, temas políticos aparte, no se atrevieron, yo creo, a dejar el cauce dentro de la ciudad, porque la del 57 fue la gota que colmó el vaso, pero hubieron otras cercanas en el tiempo muy gordas. Y hoy día el número de fallecidos lo sabemos, en esta dana, por ejemplo, que ha sido catastrófico, pero los números oficiales de la del 57 eran 80 fallecidos. Estoy convencido que hubieron muchos más también, porque mucha gente no tenía papeles y mucha gente vivía en el río debajo del puente y esos se fueron con la vida de seguro. Quiero decir que no se atrevieron a dejarlo dentro porque no tenían la técnica que tenemos ahora, y entonces, aunque las ecuaciones que yo he resuelto se conocían en la época, no se sabía resolverlas. Entonces, el nuevo Turia se proyectó muy bien, pero se tuvo que ir a ensayar a Francia en un laboratorio francés. Lo que hacemos nosotros en la universidad ahora lo hacían en un laboratorio francés y era de los pocos que había. Quiero decir que había que sacarlo fuera porque no se atrevieron con la técnica del momento a dejarlo dentro. Y puestos a sacarlo fuera, se decidió la solución sur y no la norte, porque se barajaban las tres, dejarlo por el norte o por el sur, porque se integró ya dentro de una visión más amplia, urbanística y de crecimiento de la ciudad de Valencia y de protección de la albufera. Eran conscientes de que iba a ser una cicatriz en el terreno y que iba a cortar la expansión de la ciudad hacia el sur. Sí, pero mi pregunta digo que por eso surgió el nuevo cauce. Y el nuevo cauce tiene capacidad suficiente para lo que ha pasado, aunque lo hemos visto muy lleno, en lo que quedaba por llenar cabía mucha agua. Entonces, el cauce viejo hubiera hecho algo ahora, no ha hecho falta que hiciera nada, o sea, no hubiera hecho nada porque el cauce nuevo ha sido suficiente. Y aunque a vistas de una persona normal puede parecer que estaba casi lleno, le cabía mucha más agua, le cabía, pues eso, de 2.500 a 4.000 seguro, 1.500 más seguro. Lo que pasa es que daba la sensación de que se iba a salir. No se iba a salir. Entonces no ha hecho falta que el cauce viejo hiciera nada. En un futuro podríamos pensar en retomar el cauce viejo como, bueno, pues tampoco es descabellado. Lo que pasa es que, bueno, ahora está como está, es el jardín del Turia, hay un montón de edificaciones dentro, tendría muchísimos problemas legales porque ya no es un suelo, ya no es un dominio público hidráulico, es un suelo de la ciudad de Valencia.
Valencia, porque cuando se hizo el Plan Sur hubo una permuta de terrenos y los terrenos del Cauce Viejo ya no son de la Confederación sino del Ayuntamiento, pero esa vía de agua, esa posible vía de agua está ahí, y si no hubiera más remedio o se viera técnicamente que es una posible solución, se podría, ¿por qué no contar con? De hecho hay gente que ya lo está comentando, ese tema. Pero en este episodio hubiera hecho algo, no ha hecho falta que hiciera nada, porque el cauce nuevo ha funcionado y para Valencia ha funcionado bien, pero en esta zona, pues el dique de margen derecha ha retenido flujos que hubieran pasado. Entonces ha tenido, pues eso, hay una interferencia de una obra con otra, y por eso lo que quiera que se haga a partir de ahora tiene que tener en cuenta las dos cosas. Esa era mi pregunta. Ahora sí que la he contestado. Yo quería añadir, sumando la pregunta, si hubiera llovido en la cuenca del Serrans, el volumen del río Turia hubiera tenido capacidad suficiente para... A ver, pues el periodo de retorno de lo que ha sucedido se está estudiando, pero está claro que es mucho mayor de 500. Fíjese que el caudal para 500 años aquí en la zona para el Pollo era de 1.500 metros cúbicos por segundo, y estamos hablando de 4.000. Luego el periodo de retorno seguramente esté entre 1.500 y 2.000 seguro. El umbral de protección que el nuevo cauce del Turia establece para Valencia, o sea, lo que le cabe, esos 5.000 que en teoría le cabían, es una protección para 500 años. Entonces, si hubiera llovido el equivalente a lo que ha llovido aquí, en la cabecera de lo que vierte al cauce nuevo, pues probablemente se hubiera salido. Entonces, si hubiera intervenido el río Viejo, podría haber intervenido y le quitado, no sé, 1.000 metros cúbicos, por ejemplo, sería una solución. Tampoco estudiar lo que tenéis para... Sí, el cauce viejo ahora mismo es lo que es, pero hay gente que ya está pensando en que a lo mejor hay que activarlo en alguna situación extrema, futura. Es posible. A ver, hoy día está lejos de ser una de las soluciones, pero ya empieza a hablarse de eso. Probablemente, cuando he dicho antes, no, el Plan Sur no sería algo que hiciéramos hoy, matando el río, pero a lo mejor un cauce de derivación por el sur o por el norte se hubiera hecho como alivio de los caudales del Turia para la ciudad de Valencia, pero no se hubiera matado el río dentro, se hubiera dejado, digamos, vivo, para que tuviéramos dos cauces, el de alivio en situación extraordinaria y el río vivo por dentro de la ciudad, como solución que se ha hecho en otro sitio. Pero aquí lo que se decidió fue sacarlo de todas y matar el río y convertirlo en un jardín, que es muy bonito, que es un jardín lineal, que le da un espacio verde a la ciudad que puede ser importante, pero que no es París con el Sena, o Londres con el Támesis, o Roma con el Tibre. No tiene río. Si Pues, el río, si hubiera vivido la cuenca del Serrans, el río no hubiera soportado un volumen de 5.000 o 4.300 que está en ese momento. Por lo tanto, y ahora aquí estaremos, yo vivo en la cuenca del Serrans. Por lo tanto, habría que plantearse derivar de aquesta... Es verdad también que se ha hecho una presa más, la de la Origuilla no estaba en aquel momento, y también ahora está Benajeve y la Origuilla, y entre las dos también la mina, y hubieran bajado el cabo de la punta, pero bueno, se lo podría haber visto perfectamente comprometido. Igual que si la tormenta se hubiera desplazado 10 kilómetros más arriba y hubiera llovido en cabecera del Carraixer, lo que ha llovido aquí, pues lo que ha pasado aquí hubiera pasado norte a norte. Menos probablemente porque el Carraixer tiene dos fases de encauzamiento hechas, que el Pollo no, tiene solo una y le cabe poco, pero también se hubiera salido probablemente, y tengo un compañero que lo dice muy gráficamente, pero dice que los muertos se hubieran contado en la Alboraya y la obra ha llegado a las Escribañas en Valencia, probablemente así. Y tenemos mucho que hacer. Pero no solo son obras lo que hay que hacer, porque yo también estoy convencido, lo he dicho muchas veces, lo dije en el juzgado, no te voy a declarar, con otra gestión de la emergencia, la película que estamos contando hoy sería otra radicalmente distinta, seguro. De víctimas, seguro, si se hubiese avisado continuado. Yo una pregunta. Con los desvíos previstos al nuevo cauce, ¿nos están haciendo caso de los estudios que estáis presentando a nivel de soluciones? De las a ver, soluciones? hay
Es que el tema de la reestructuración sí, es un problema. Hay administraciones que lo hacen mejor que otras y hay voluntad de la Confederación, por ejemplo, se ha montado un grupo de trabajo de inundaciones y se ha citado a todo el mundo. Y se tuvo una reunión y estaba la Consellería, estaba el Ministerio, estaba la Confederación y nos invitaron a la gente de la universidad y la idea es crear un grupo de trabajo para que pongamos nuestras ideas y nos hagamos oír, y nos han dado vela en ese entierro, por así decirlo. Y bien, a mí me pinta bien. Que acaben haciendo y cuánto caso nos acaben haciendo, no lo sé. Pero que nos han llamado y nos quieren escuchar, sí, y eso es un paso importante. Porque ahora hay que hacer cosas, pero no hay que hacerlas a tontas y locas. Claro. Por eso, Y la emergencia es una cosa, y reponer la CV36 o la 3 o tal es una cosa, pero hay que hacer las cosas bien, porque si las seguimos haciendo igual, pues pasa lo mismo. Y no se están haciendo bien. Es que no se están, en Buñol, por ejemplo, que citaba yo en el caso de los 4 puentes, el que nos dejó incomunicado con la zona del interior, es un puente de la CV425, ese puente lo ha reconstruido por emergencia la Diputación. Lo ha hecho fatal. Es un puente que tiene un solo arco. Hay uno paralelo aguas abajo de ese, antiguo, fuera de servicio, que tiene 2 arcos. Hicieron el nuevo con un arco solo. Un arco solo del mismo tamaño que uno de los dos. Porque si fuera mucho más grande, pues del mismo tamaño. ¿Qué ha hecho el río Buñol? Abrirse paso y hacer como otro hueco al lado del puente equivalente al puente. O sea, abrirse un arco entero. Consigna de la Confederación. En las obras de emergencia, lo que haya abierto el río, que no se cierre. Si hay que hacer el puente más largo, se hace. ¿Qué ha hecho la Diputación? Echar tierra y piedras y otra vez igual. por eso te preguntaba si os están haciendo Entonces, caso. Pues sí, en este caso no ha hecho caso la Diputación. Entonces, bueno, pues hay gente eso que quiere hacer cosas, que se vea, que el pueblo vea que están, pero que hacer las cosas rápido, rápido y bien es casi imposible, no se puede improvisar, hay que hacer estudios, hay que hacer, bueno, y luego tenemos la realidad ocurrida, es decir, lo que ha ocurrido tiene que ponerse sobre la mesa y tenerlo en cuenta, y luego además hagamos los estudios que queramos, pero si reconstruimos reponiendo lo que había y vuelve a pasar algo parecido, pues los daños serán parecidos. Es que lo que ha ocurrido es un argumento firme de lo que puede volver a ocurrir. Y si no hace falta que ocurran estas cosas, es que somos un país, siempre funcionamos a cada cosa. No hace falta que ocurran estas cosas para que hagamos las cosas bien, porque mucha gente lleva mucho tiempo diciendo que este tipo de cosas pueden pasar. Y no se hace caso. ¿Por qué no se hace caso? Pues porque son improbables, o sea, es poco probable que ocurran. Pero la verdad es que esa poca probabilidad aquí ya no estamos. Es decir, es que tenemos una memoria muy corta, porque el 57 en Valencia, el 82 la Pantana de Tous, pero el 96 fue en Alicante, en el 2019 en el Segura, ahora aquí, y hacen hostia, es poco probable, pero si vas sumando... cada vez es más probable, tenemos un cambio Claro, climático. luego ahora está el tema del cambio climático, que, bueno, pues hay estudios, se llaman estudios de atribución, que hay un estudio preliminar en este caso, que, bueno, digamos, la intensidad ha sido un poco mayor que la que hubiera sido en un clima preindustrial, por así decirlo, no es mucho más lo que ha sido, un 10-12% lo que dice ese estudio preliminar, pero lo que es alarmante es que la frecuencia puede aumentar mucho, podemos tener que convivir con este tipo de cosas mucho más a menudo de lo que hubiéramos tenido que convivir si no estuviéramos en este contexto de cambio climático, por lo cual, pues, pero es que no hace falta, porque la gente que hacemos este tipo de cosas, avisamos y estamos cansados de decir que este tipo de historias pueden pasar, y el carriser y el pollo son dos ejemplos habituales en nuestras clases y en nuestros estudios. Y la última tesis doctoral que codirigí con un compañero que también ha salido en muchos sitios, pues era sobre el Barranco del Pollo, e iba sobre el arrastre de coches en avenidas, y el caso de estudio era el Barranco del Pollo. Y eso fue hace 4 o 5 años, que de hecho, cuando el equipo de la Guardia Civil con el que estoy trabajando ahora, con la búsqueda de desaparecidos, vino, una de las veces que vino a la universidad, nos reunimos de vez en cuando, vio en uno de los paneles, una de las paredes, un panel que era el resumen de ese trabajo de Cuenca del Pollo, arrastre de vehículos, no sé qué, y me dice,
habéis publicado, no, esto es de hace, fíjate la fecha, yo era de hace 4 años, en plena pandemia, y no te hacen caso, no te hacen caso. Y vas y lo cuentas, pero como es algo que puede ocurrir o no, y a lo mejor, y son obras muy caras en principio, pero bueno, compara esas obras que estaban previstas, que no hubieran resuelto el problema, que lo hubieran paliado, pues estaban valoradas en 200 millones de euros. Ahora tenemos 228 muertos sobre la mesa, que eso no tiene precio, y es lo fundamental, pero además en daños materiales ya están por 17.000. O sea, frente a 200 que hubieran costado las obras, ¿qué es eso? ¿Ves? Pero es eso, son cosas que pueden pasar o no, obras caras, difíciles de acometer, que a lo mejor inicia una administración pero la medalla se la cuelga a la siguiente porque excede el periodo, el mandato electoral. Entonces, todo ese tipo de cosas juntas, muchas de ellas no se van a ver o no van a dar un servicio hasta entonces, bueno, si no, y como todo se cuenta en términos de rentabilidad electoral y de rentabilidad económica y no sé qué, pues ahí estamos. Y así funcionamos así, una hostia de esta, la otra, y ahora todo el mundo corriendo a hacer cosas y no, vamos a hacerlo bien, para que no se olvide, pero vamos a hacerlo bien. Claro, que justamente lo que acabas de decir, que todo se cuenta en rédito electoral, es lo que nos da el poder a nosotros de obligarles a hacer. Lo único que tenemos es que plantearnos que eso esté sobre la mesa, la preparación. Claro, una de las misiones nuestras de todos, de los técnicos del pueblo, es que esto no caiga en el olvido, que no nos olvidemos, porque es que nos olvidamos y cuando vamos a votar, votamos a los negacionistas del cambio climático, a los que se oponen a este tipo de obras, a los que no te hacen caso, pero porque tenemos una mentalidad, pues eso, de rentabilidad económica y electoral, pero eso no puede ser. Entonces, una de las misiones es que esto no caiga en el olvido, que se mantenga viva la memoria y que pelear porque se hagan cosas, cada uno en su entorno con su capacidad, pero justamente por que eso, no se hagan parches. Justamente por eso estamos aquí. Por eso para documentarlo, y por eso vengo para ver tus explicaciones que realmente son muy... es que te aclaran muchísimo la situación. Y lo ves tan claro que no comprendes cómo gente con teóricamente muchas más capacidades que tú, que está dirigiendo y haciendo cosas y tomando decisiones, no son capaces de ver lo que acabas de decir tú, o sea, los beneficios de invertir 100 millones de euros contra, en un corto periodo de plazo, tener 17.000 y 228 muertos. Pero es una cuestión eso, de creerse a la ciencia y a la técnica, de hacer caso y de bueno, pues, pero mira, hace mucho más tiempo que todo esto, mi tesis doctoral era una metodología para evaluar la vulnerabilidad de puentes frente a avenidas. O sea, en esta, no sé cuántísimos puentes se han caído, vamos, como no sé, contamos, se cuentan por decenas. O sea, una metodología que en base a una inspección de campo, tú vas al río, miras una serie de cosas, tomas una serie de datos y luego hay un algoritmo matemático que te convierte eso en un diagnóstico del puente y te dice pues cuán, hablando mal y pronto, cuán jodido está respecto de una posible futura avenida, se va a caer o no se va a caer y cuán vulnerable es. Y te dice además de qué está enfermo el enfermo y qué tendrías que hacer para reparar el puente, en este caso, para que el enfermo mejore. Y cuando la tuvimos lista, pues yo estaba trabajando con una empresa de Madrid porque estaba basada en datos reales y recopilaba un montón y me pasé mucho tiempo pisando cauces y tomando datos de puentes. Hoy día el Ministerio lo ha metido en parte de su guía de inspecciones, pero aquí, a nivel autonómico, fuimos a mostrar el método porque evita que los puentes se caigan y también, de paso, que no es menor, puede pasar alguien por encima del puente y caerse con el puente y morir. Todo esto surge en el 2000 con una riada que hubo en Barcelona, en la Riera Magarora, que cayó el viaducto de la A2 y murieron 2 personas directamente porque iban en un coche y 2 guardias civiles que se echaron al agua para salvarlo, murieron 4. Y con eso surge todo esto. Bueno, pues cuando fuimos a contarlo aquí, los técnicos políticos de la administración... No, la de aquí nos decía que muy bien, pero que
ellos tenían dinero solo para reparar el puente que se cayera como obra de emergencia. No tenían dinero para reparar el que se podía caer o no. Y tú le dices, pero no seas bruto, no ves que te das cuenta que con el dinero que tienes para reparar el que se cae, puedes evitar que se caigan 20 y de manera directa o indirecta evitar pérdida de vidas humanas. Pues esa es la mentalidad de ingeniería forense, de actuar siempre a clavo pasado, que pase el desastre, que ya no tenga más excusa ni más remedio que ponerle que remediar esto, pero mientras tanto, si no pasa, y en el fondo está una falta de, o sea, que no se creen a la ciencia y a la técnica. Tú dices que eso puede llegar a pasar y no se lo creen hasta que pasa. Así que la EMET llevaba, en este evento, la EMET llevaba el primer boletín de la EMET diciendo que viene el lobo, era del día 20 de octubre, 29 días antes. Pero 4 o 5 días antes, ya desde el viernes, ya empezó a decir, viene el lobo y es un lobo muy feroz y tal, y el sábado y el domingo ya, y el lunes ya riesgo naranja. La Universidad de Valencia no le hizo falta más para cerrar el chiringuito. Y a las 7:31 de ese día, el primer nivel de riesgo rojo, y el siguiente 5 minutos más tarde, que es el que nos afectaba ya, y un nivel de riesgo rojo de AMET es peligro de muerte para la población, es decir, ya está, pero como están, es que avisan que viene el lobo, pero luego no viene, no sé qué, no hacen más que generar bulos falsos, o sea, un bulo es esencialmente una noticia falsa, porque AMET no emite niveles de riesgo rojo gratuitamente, muchas veces se nos avisa con algún nivel de riesgo y no nos cae encima a nosotros, pero hay que pensar varias cosas, que ellos trabajan por zonas, litoral norte, litoral sur, interior norte, esa zona abarca mucho terreno, mucho territorio, y a lo mejor litoral norte sois vosotros, pero también soy yo que estoy en Buñol, y puede caer la de Cristo aquí y en Buñol no caer, pero en su zona litoral norte sí que ha llovido lo que han dicho que va a llover. A mí no, pero nosotros nos miramos nuestro ombligo, pero es que además es mentira, porque AMET se ha visto obligada a publicar un informe analizando los niveles de riesgo emitidos en los 10 últimos años. Y niveles de riesgo rojo, y hay como 2000 y pico avisos, pues niveles de riesgo rojo solo son el 0,48%, o sea, nada, una mínima parte de esos 2000, ¿vale? Y siempre que han emitido un nivel de riesgo rojo ha sido verdad, porque además es en el día de auto, quiero decir, cuando llevan 9 días antes avisando, cuando los 4 o 5 días ya incrementan, digamos, el nivel de intensidad del evento. Y a medida que nos acercamos a la fecha del 29, la incertidumbre va disminuyendo y todo se va acotando y va convergiendo. Entonces, si hay una coherencia brutal en los días anteriores y todo se va centrando, y en el día ya a primerísima de la mañana te dice nivel de riesgo rojo, que si tú te miras la definición, yo cuando fui al juzgado a declarar, uno de los pocos papeles que me llevé fue ese para leerles literalmente la definición. Dice, intensidad, o sea, tormenta de intensidad muy fuerte, eso significa daños catastróficos, peligro, zonas vulnerables para la vida de las personas. Es que es así. Y eso se emitió a las 7:30 de la mañana. Entonces, es decir, ¿qué hay que hacer? Pues más caso a la gente que se dedica a estas cosas, creerse la ciencia, Y si luego no hubiera venido tan gorda, ¿qué pasa? Que pierdes un día de trabajo, que hemos perdido muchísimo más. Aquí en Castilla tenemos que estar preocupados porque en el cauce nuevo al lado. Si vuelve una gorda. Claro, es que estáis. Se ha preguntado. No, sí, claro que la tenía. Sí. No, que va, estaba clara que era. A ver, pues tenéis que estar atentos, muy atentos, claro. Pero ¿qué tipo de prevención como ciudadano tú nos aconsejas? A ver, lo que tenéis que hacer es hacer toda la fuerza posible para que esas cosas que yo he dicho que se pueden hacer o las que quiera que se planteen hacer, que se hagan. Y que la capacidad del nuevo Turia se revise. Y sobre todo si se le va a meter parte del pollo. No se puede dejar como está. Y luego, pues, ser conocedores que estáis en una zona que es inundable, que ya no hace falta que os lo explique yo, y bueno, pues yo creo que habría que tener protocolos de emergencia y saber dónde tengo que
que subirme cuando tal y tener, pues eso, yo... Claro. Para el puente aquí en Mercavalencia sería la solución. Subir a pisos altos. A ver, esta es una zona muy problemática porque la morfología, como decía antes, es muy compleja y como los cauces que te... El Pollo es un cauce, una cuenca de respuesta muy rápida. El Turia es otra cosa, está ahí muy cerca del Turia, pero estoy convencido de que se va a revisar la capacidad y se va a aumentar, pero está Benajever, está la Orejilla, la cauce le cabe mucho, es decir, para que el cauce del Turia se saliera y nadie hubiera dicho nada. Yo no concibo que nadie no hubiera sabido. El Turia está ahí, si falla es un peligro muy grande, pero es muy difícil que falle porque hay mucho antes, ¿vale? Y además hay más tiempo de respuesta. Pero yo, claro, estáis en zona inundable, ellos vienen por los dos lados, entonces hay que hacer fuerza como ciudadanos para que las obras se lleven a cabo y se hagan bien, pero no solo obras, sino planes de emergencia, protocolos, normalización, que cada uno sepa dónde tendría que ir en caso de tal, porque lo que decía antes es una zona de difícil evacuación. Hay otros sitios que dicen, bueno, pues, pero aquí, si habéis visto La Mancha, es que la mancha máxima lo invade todo, es decir, no puede salir. Por eso el ESALER llega tarde y llega mal. O sea, no cojas el coche si no es preciso, es súbete al piso más alto que tengas. Súbete en altura, ponte a salvo en altura y ya está. La ventaja que tenéis aquí, si es que se puede decir ventaja, es que ya viene, lo que viene del Pollo ya viene relativamente pues tranquilo y tal. Claro, pero si se saliera a Alturia estáis muy al lado, pero claro, es mucho más difícil porque está Benajever, está la Orejilla y la capacidad del cauce es muy grande, son 4.000 y se va a revisar seguro y entonces, bueno, pues todavía, pero estáis pegados y deprimidos, es decir, en cota, quiero decir, entonces es una zona pues inundable y lo que tenéis que tener son protocolos de actuación y claro que hay que hacer en cada caso. Y si ya se hace obra nueva, pues yo tendría pues escaleras interiores que te permitan subir de la planta baja a pisos altos sin tener que pisar la calle, ese tipo de cosas, pues yo las tendría en cuenta desde ya, claro, desde ya. Una cosa, hablando de este tema que estás comentando, se comenta que estamos en la parte derecha del río Turia. El talud de la parte derecha se dice que tiene 1 metro menos de... ¿Eso lo habéis comprobado en la universidad? Eso no es verdad. ¿No es verdad? No. Es que se ha comentado con cierta... ¿Lo habéis comprobado? No, los estudios, eso que he sacado del Turia... No, me refiero al talud, la parte derecha. Sí. Las secciones son simétricas. O sea, este es el talud de una margen y de la otra, los taludes son simétricos. La parte final del río, me refiero. No. Aquí, en todos los tramos, las secciones son estas y las alturas son estas. Mira, tramo 3 es el que os afecta, nos afecta aquí, tramo 3, este de aquí. Y en el tramo 3 la altura de coronación son variable porque empieza en un talud y se va abriendo, pero el talud a ambos lados es igual. A lo mejor la rasante de la V30 en un sitio y en otro no es igual, pero lo que es la sección del cauce es la misma. Pero el río podía inclinarse a la derecha. No. Es un tramo recto. O sea, fíjate, entra con una curva y la curva es una curva a derecha. Si se saliera el agua, en la curva se saldría hacia el norte. Y el tramo es un tramo recto y la sección es simétrica, tiene la misma inclinación y la misma altura. Un talud de la margen izquierda que el otro talud de la margen derecha. O sea, que desbordaría las dos partes. Sí. Por igual. Lo que es verdad es que por la definición geométrica del cauce, y eso está publicado, no descubro nada, por la definición geométrica del cauce y las pendientes que tiene, el punto de desbordamiento es el cambio de pendiente entre el tramo 2 y el tramo 3. Aquí. O sea, muy cerca, aquí sería donde el nivel del agua sería más alto. La torre, ¿no? La torre. Pero también es verdad que ahí, como el nivel del agua es más alto, la velocidad es la más pequeña. Pero ese es el punto débil del cauce. Pero se saldría hacia los dos lados. Porque a lo mejor yo no sé si las rasantes de las carreteras, de las V30, están exactamente igual o no. Eso probablemente no sea igual. Pero lo que es la margen, o sea, lo que es el cauce, es simétrico. O sea, no hay una zona de sacrificio, es decir, si tiene que salir que se salga para los poblados, no, eso no es verdad. Que hay una... No, ya como tantas otras cosas, yo
Yo estuve declarando 4 horas en el juicio de la Dana y muchos abogados me preguntaban si la apertura de las puertas de Forata eran las responsables del tsunami en la zona cero. No tiene nada que ver. O sea, hay mucho bulo y mucha desinformación y gente que tiene, pues no sé, ganas de qué, de enredar sobre todo, y dice cosas muy... No, aquí lo que ha pasado es muy gordo, pero no es un tsunami, un tsunami es otra cosa, pero que ha sido, pues eso, una ola de mucha energía, con mucha velocidad y una altura, por ahí, de hasta 5 plantas, una cosa brutal. Pero no es un tsunami esto se mueve a 8 metros por segundo, un tsunami se mueve a 200, otra cosa. Que se puede utilizar como metáfora o como algo bien, pero no. Y Forata nada tiene que ver con esto, el Magro es una cuenca, esto es otra y ya está. Y aquí sí que hay cierta interferencia entre Turia y nosotros, y es porque es verdad que el dique de margen derecha pues cuarta el flujo y lo remansa. Y que por eso la solución que se le dé al pollo, si pasa por meterle caudal al Turia, también pasa por revisar la capacidad del Turia aumentándola. No debierais como vecinos conformados con... Las aletas debe dar lo mismo. Ese pollo que estamos montando con las aletas son 130 y además con una respuesta mucho más rápida. O sea, el tiempo de respuesta de la cuenca del Pozal de Saleta es de unas pocas horas frente al Turia, que mucho más, tarda mucho más en responder. No se van a solapar las puntas, pero el pollo ya es otra cosa, porque aunque no se solapen las puntas, estamos hablando ya de un caudal significativo. 1000 y pico que le podía meter, 1000 y pico frente a 4000, ya es un 25%, no es una tontería. Sí, pues entonces, para salvar vidas, abrir el viejo Turia. Se podía eso también pensar como protocolo posible. Ya digo, hay gente que yo ya lo he oído varias veces y a mí no me parece tan descabellado. La infraestructura está hecha ya, es decir, sería volver a enganchar. Sí, con un buen sistema de alerta y tendrías, habría mucho daño material, pero no habría pérdidas humanas, por supuesto.